Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales. Damos inicio a nuestro programa Vamos, somos chilenos. En esta oportunidad me encuentro acompañado de don Luis Fernando Sánchez. Eh, Nil Ruiz no nos pudo acompañar hoy día, así que Luis Fernando, muy buenas tardes y un saludo cordial en este día 7 de julio. Muchas gracias, Carlos. Muchos saludos también a todos nuestros auditores. Un gusto estar compartiendo una vez más con todos ustedes y les mando un gran saludo. Eh, bueno, lo primero que quiero mencionarte, Luis Fernando, es, creo yo, una buena noticia, porque por lo menos Viña del Mar y parte de acá está pasando una nueva etapa a la fase 3, lo que implica recuperar un poco la libertad individual, ¿ah? Y bueno, y las actividades dentro de todo, pero eso está respaldado ya que un 83,5% de la población mayor de 40 años está vacunada ya. ¿Mm? Y eso es muy positivo y permite, yo creo, de alguna manera prever que podemos encontrarnos en fases más positivas para la labor diaria y el desarrollo del país. Sí, efectivamente, Carlos, es una razón para alegrarse el hecho de que la quinta región esté avanzando en el plan paso a paso. El avance del proceso de vacunación ciertamente hacía esto necesario, ya no se justifican ni tampoco tienen mayor utilidad las cuarentenas excesivamente restrictivas, porque tal como lo hemos visto, la gente no las respeta. No por una cosa de porfía, sino por necesidad. O sea, las personas necesitan trabajar, las personas necesitan retomar su vida normal, los niños necesitan recuperar sus estudios. Entonces ya las cuarentenas no están siendo útiles, no están funcionando. Es hora ya que las medidas se ajusten en ese sentido. Países como Inglaterra, por ejemplo, también ya lo han entendido. Inglaterra dentro de los próximos días va a poner fin a todas las restricciones sanitarias bajo el argumento de que tienen que aprender nomás a convivir con el virus y que el proceso, esto tiene que basarse en un proceso de vacunación y de aislamiento selectivo respecto de las personas que estén contagiadas, pero que no puedes estar eternamente encerrado. Así que ciertamente es una razón para alegrarse. Ojalá el resto del país pueda seguir el mismo camino y se le ponga fin luego a todas estas medidas restrictivas que, como ya he señalado, ya no funcionan. Y sobre todo, digamos, de que en los países desarrollados por lo menos se ha visto de que incluso se ha liberado el uso de la mascarilla al aire libre. Y lo Exactamente, que, en Estados Unidos, algunos estados como Texas, por ejemplo, ya hace, yo diría hace 1 o 2 meses que las mascarillas al aire libre se han eliminado. eh, y se sumó Estados Unidos completo, si no me equivoco, por una recomendación del Centro de Control de Enfermedades de ellos, que señaló una cuestión que era bastante obvia y que ya todos lo sabemos por las investigaciones que se han hecho respecto a este virus, que las posibilidades de contagiarse al aire libre son casi nulas. Entonces, salvo que en el fondo estés, no sé, en algún lugar parado enfrente de una persona y en una conversación en un fondo extendida, pero transitando por la calle es casi imposible contagiarse. Entonces, claro, andar con mascarilla en la calle no es algo de mayor utilidad y tal como tú señalas, Carlos, en los países desarrollados ya están empezando a ajustar al menos sus políticas y sus recomendaciones sobre la base de eso. y me parece a mí que la autoridad gubernamental está estudiando, ¿no es cierto?, el nuevo sistema de paso a paso que implica mejorar o aumentar, por decirlo así, los aforos en ciertas actividades, lo que favorece mucho la actividad económica. ¿Ah? Y creo yo que en este minuto estamos muy, muy al debe con el tratamiento que se le ha dado a los niños en cuanto a la educación. ¿Ah? Eh, Absolutamente. Los niños han quedado completamente relegados en su proceso educativo. Es un daño gigante el que se les ha hecho y
y yo lo he señalado en otros capítulos de este programa, todavía no tenemos certeza siquiera de si es un daño recuperable, de si es algo que vamos a poder corregir con el paso del tiempo. Los niños, en el fondo, su proceso educativo es un continuo, donde en cada una de las etapas van adquiriendo herramientas y conocimientos indispensables para después, no solo en el fondo ejercer un trabajo más adelante en la vida, sino ser un buen ciudadano, saber relacionarse de buena forma con sus pares. Y obviamente eso es algo que tú no puedes arreglar o resolver por Zoom. O sea, se necesita la interacción, la interacción física. eh, y es un gran daño el que se ha provocado a todo eso con las cuarentenas. Así que yo espero de verdad que esto se vaya resolviendo, que estas cuarentenas se vayan eliminando. Tal como tú decías, Carlos, había al parecer una intención de corregir el plan paso a paso. Lamentablemente, por la llegada de la variante Delta, las autoridades sanitarias retrocedieron en eso, lo que yo encuentro que es lamentable y que no se justificaba, pero bueno, esa es la situación en la que estamos. Ojalá recapaciten y se vuelva a poner el foco en lo importante que es en poner fin a estas restricciones, y que la gente pueda empezar a trabajar, los comercios puedan empezar a abrir, los colegios puedan empezar a abrir también, jardines infantiles. Es fundamental eso para que no nos terminemos quedando con una pandemia peor, aparte de, o sea, a cambio de evitarnos la pandemia del COVID, que es la pandemia de la pobreza, la pandemia del hambre, la pandemia del desempleo. Son pandemias, francamente, con efectos mucho más graves y extendidos incluso que lo que hemos visto con el coronavirus. Oye, Luis Fernando, y efectivamente, apareció la encuesta CACEN, ¿ya? Que indica los efectos que ha tenido, ¿no es cierto?, los problemas de violencia desde el 18 de octubre de 2019 y la pandemia ha hecho que la pobreza aumente desde un 8,6 que estaba en momentos prepandemia a un 10,8 a finales del año 2020, ¿ya? Y eso es una muy mala noticia porque, de acuerdo a los análisis, indica que es un retroceso como de 5 años aproximadamente en la lucha contra la pobreza. Y, Absolutamente. y eso refleja, digamos, de que las autoridades tienen que ponerse en las pilas para reactivar el país, para mejorar el empleo y sobre todo, digamos, para poner en marcha el país que está con todo el ánimo, ¿ah? Nosotros hemos podido apreciar en distintos ámbitos cómo la gente se ha reinventado, cómo se ha mantenido un alto nivel de creación de empresas, y eso implica que la creatividad y el empuje de la población chilena es importante, y eso puede contribuir de buena forma a mejorar, a superar el problema que hemos tenido, este retroceso para recuperarnos rápidamente. Absolutamente, y ese índice también señalaba que hemos retrocedido no solo en pobreza, sino también en el índice Gini, que es el que mide la desigualdad. O sea, Chile hoy día es un país más desigual y más pobre de lo que era hace algunos años, y eso ciertamente refleja que vamos por un mal camino, que la pandemia y otras circunstancias adicionales. Recordemos que el empleo, el emprendimiento, los pequeños y medianos negocios se han visto afectados en los últimos años, no solo por el tema de la pandemia, sino por un estallido delictual, un estallido de violencia gravísimo que le impidió a locales comerciales abrir, o sea, funcionar hasta las horas que habían funcionado siempre, especialmente por las tardes. Y hay muchos restaurantes que, por ejemplo, restaurantes que han cerrado y que han señalado explícitamente que esto no fue solamente por el COVID, sino fue por el estallido de violencia que le significó, por darte un ejemplo, a restaurantes que abrían hasta las 11, 12 de la noche, siempre, toda la vida, ahora solo podían funcionar hasta las 5 de la tarde, porque iban a llegar los joyitas a romper todo, entonces tenían que estar cerrados antes de que esto ocurriera.
Entonces, obviamente son situaciones que han impedido que el comercio pueda desarrollarse, que el empleo pueda desarrollarse, que la gente pueda llevar el sustento a sus casas, eh, y cortesía de los que paradójicamente suelen llamarse justicieros sociales. Entonces, es bien curioso y es bien lamentable la situación en la que estamos hoy, donde gracias a una pandemia que no ha perdonado y una violencia que lamentablemente ha sido superior a cualquier cosa legítima, eh, al final nos tienen como un país más pobre y más desigual del que éramos hace 5 años. Bueno, fíjate que esta misma encuesta CACEN indica de que de la población migrante, de los inmigrantes que hay en Chile, la pobreza aumentó de un 13 a un 17%. ¿Ya? Y tal vez la única noticia un poco más positiva es que la pobreza en los pueblos originarios disminuyó de un 14 a un 13%. La disminución es poca, pero es positiva, por lo menos es un avance en ese sentido y obviamente que debería mejorarse esos guarismos para ver que la gente se desarrolle como corresponde. Y yo creo que la primera obligación que tiene un país, un Estado, una sociedad, es precisamente derrotar la pobreza. Una vez derrotada la pobreza, uno puede pensar en otras prioridades, pero eso es intolerable, tener números de pobreza en un país y sobre todo cómo ha sido el desempeño de Chile en el último tiempo, que ha disminuido la pobreza de forma gigantesca, reconocida en forma internacionalmente, y que lamentablemente se ha visto perjudicada por esta pandemia y también iniciada por la insurgencia, ¿no es cierto?, que hubo desde de octubre del año 2019. Así que bueno, Bueno, esperamos sí, que pues, sea positivo. la verdad es una pena y tal como tú dices, ojalá podamos ir corrigiéndolo en el tiempo, porque Chile había sido desde hace 20 años más o menos un faro para todo el resto de Latinoamérica respecto de cómo se podían hacer bien las cosas para que los países crecieran, para que aumentara el empleo, para que aumentaran los sueldos, para que disminuyera la desigualdad, para que crecieran las oportunidades. Hoy en día son miles, millones de jóvenes que han accedido, que están accediendo a la educación superior, en las condiciones que sean, con crédito, con beca, con deuda, con lo que sea, pero están accediendo a oportunidades que ni sus papás ni sus abuelos tuvieron. Ayer a mí me llegó por un grupo de WhatsApp una foto de lo que era un campamento a los pies del Cerro San Cristóbal en Santiago, a mediados de los años 60. Niños sin zapatos. Esa era la realidad que existía en Chile hace 50 años. El hecho de que que hayamos llegado donde llegamos, eh, es casi un milagro, es algo que ningún otro país en Latinoamérica ha podido hacer. Y hoy día lamentablemente tenemos algunos autoflagelantes, podríamos llamarle, que quieren convencer al resto del país de que el camino de desarrollo, el camino que ha seguido nuestro país para surgir, ha estado equivocado. Y la verdad es que han sido las recetas de ellos las que no han funcionado ni han producido efecto en ningún lugar del mundo. Entonces, ojalá podamos recuperar el tranco, ojalá podamos volver al camino por el cual estábamos avanzando, corrigiendo lo que haya que corregir, pero en lo fundamental, ese mismo camino. Y ahí podemos conversar, yo creo que vamos a conversar en el segundo bloque sobre los desafíos que tenemos por delante para volver a recuperar esa senda, particularmente con este grupo tan particular de gente que se ha agrupado en la Convención Constitucional. Bueno, precisamente el día 4 de julio se celebra el Día Nacional de la Cueca y se celebra el Día del Congreso Nacional. Curiosamente, la misma fecha que se instaló la Convención Constitucional y que obviamente, por lo menos, deja una sensación no muy cómoda, ¿ah? Porque la verdad es que todos, a pesar de que
se pensaba que podía haber algún ambiente de unidad, que podía existir algún espíritu republicano, y vimos que en la instalación de esta convención hubo una serie de incidentes, ¿ya? Dentro del lugar donde se efectuó la ceremonia, donde había intolerancia, por lo menos me pareció a mí ver irrespeto a las reglas, en algunos casos prepotencia, lo que es muy negativo. La verdad es que es muy negativo para ser el primer día y me dejó un sabor amargo. Yo creo que la gente, las personas deben reflexionar respecto a esto, porque la verdad es que tienen una misión tan importante para el futuro del país y que sea iniciada y con un espíritu eh, que no lo considero positivo. No sé cuál es tu opinión, Luis Fernando. Absolutamente, o sea, se han dado muy malas señales en los últimos días desde la Convención Constitucional, y podemos destacar algunas cosas particulares. En primer lugar, la falta de respeto y violencia que se vio en la sesión de instalación, que más de la mitad o casi la mitad de los miembros de la Convención Constitucional hayan armado una especie como de protesta, una cuestión rarísima, por el canto del himno nacional, que estaba siendo interpretado por un cuarteto de cuerdas de jóvenes de las orquestas juveniles, unos chiquillos de entre creo 18 y 24 años, que estaban, después salió un comunicado de las orquestas juveniles que habían quedado aterrados estos pobres chiquillos. Entonces yo lo encuentro gravísimo, una falta de respeto, un acto inhumano con ellos, darles ese trato. En segundo lugar, después de eso vimos la elección de la mesa directiva, conformada por dos personas absolutamente extremistas en sus visiones de sociedad. Algunos podrán considerar algo valorable o algo interesante que haya quedado como de presidenta una persona de los pueblos originarios, pero la verdad veamos las ideas que ella defiende y promueve. Eh, si no me equivoco, en una entrevista que le hicieron recién electa, ella señaló que consideraba que Marcela Cubillos, por ejemplo, y Cristian Monke no debían estar ahí, ambos de los cuales sacaron mucho más votos que ella para ser electos. Entonces, un curioso concepto de democracia el que tiene Elisa Loncón. Después de eso, se les ocurre la gran idea de que la primera sesión en la cual ellos se reúnan para discutir sobre la redacción de la nueva constitución, el primer punto en tabla sea una cuestión completamente ajena a la redacción de una nueva constitución, y algo verdaderamente violento, que es liberar a un grupo de delincuentes que han producido daños y destrozos desde el famoso estallido delictual. Más allá de las consideraciones que cada uno pueda tener respecto del mérito de esa propuesta, es algo completamente ajeno a las atribuciones de la Convención Constitucional y demuestra el hecho de que quieran hacer esto, lo que dijimos mucho desde un comienzo, que aunque se señale en el papel que la Convención Constitucional tiene ciertos límites en sus atribuciones y que sus fines son y su objeto es solamente redactar una nueva constitución, ya nos están diciendo de entrada que no van a respetar eso. Nos están diciendo que no van a cumplir con el mandato constitucional establecido y que ellos van a hacer lo que se les venga en gana. Entonces, es muy grave, es una muy mala señal, y vamos a tener que ir viendo cómo avanza esto, porque vamos a tener que encontrar la forma de o enrielar a la Convención Constitucional y que se ajusten a su objeto, a sus fines, o lamentablemente los chilenos vamos a tener que votar en contra de la propuesta de constitución que redacten ellos, porque simplemente no se va a ajustar a estándares democráticos mismos. Oye, y efectivamente llama la atención en dos cosas. Eh, por lo menos se vio de que había una serie de marchas planificadas con el propósito de generar desórdenes. ¿Ah? En las imágenes de televisión se vio cómo lanzaban piedras y agredían a carabineros. Y eso me hace darle un reconocimiento a Carabineros, digamos, por la forma en que enfrentó esta situación, que era bastante complicada y que precisamente pretendía
generar dentro de la ceremonia una imposibilidad de instalar la convención por violaciones de los derechos humanos, que era lo que se pretendía. Entonces, eso me llama mucho la atención, ¿ya? De ver, ¿no es cierto?, descaradamente cómo se planifican las cosas, ¿ya? Precisamente no para alcanzar el Sí. éxito en la convención, sino que, al contrario, poder ponerle trabas, dificultar. Y Oye, segundo, Carlos, que lo que, ¿sí? creo que tenemos que ir a la pausa comercial. Sí, bueno, vamos a continuar en el segundo bloque, así que nos vemos en unos segundos. ¿Mm? Nos vemos en unos minutos. Saludos a todos.